Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sexta conferencia del Encuentro de Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas. En primer lugar, queremos agradecer a las niñas del Perpetuo Socorro que nuevamente nos acompañan el día de hoy y a todas las personas que están presentes. Buenas tardes. Bueno, como ya vamos a dar inicio, les presento un poquito de qué se trata el proyecto para las personas que vienen hoy por primera vez y no conocen de qué se trata. ¿Qué es? Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas es un ciclo de conferencias en el que conmemoramos la vida y la obra de 10 mujeres escritoras centenarias del Gran Caldas. Este ciclo es de gran importancia cultural para el departamento de Caldas y el país, ya que visibilizará a 10 mujeres escritoras centenarias que a través de su obra dan cuenta de la riqueza literaria de la región y que han sido olvidadas con el paso del tiempo. Este ciclo lo estamos realizando de forma mensual, una conferencia cada mes. Tendremos invitados, investigadores, investigadoras y académicos de la ciudad. Nuestro interés principal es hacer un ejercicio de memoria e invitar a las nuevas generaciones a reconocer el importante rol que han tenido las mujeres en el campo de la cultura, particularmente en Caldas, región reconocida por ser cuna de escritores y escritoras de gran nivel. Acceso a la información. Esto es muy importante porque todas las personas van a poder tener acceso a la información que se está teniendo de las escritoras. Van a poder entrar a la página del banco, banrepcultural.org, y allí en la enciclopedia virtual van a encontrar las biografías escritas por los investigadores alojadas allí en la página web. Como este proyecto es tan grande y es tan importante, tenemos aliados muy especiales. En primer lugar, Adriana Villegas Botero, quien es periodista y escritora, y también a la Universidad de Manizales y La Patria. Listo, continúo. La conferencia de hoy es sobre Natalia Ocampo de Sánchez y está a cargo de Fernando Alonso Ramírez. La próxima será sobre María Itzman a cargo de Carlos Augusto Jaramillo. La siguiente, sigue Vic, listo. Esta es Natalia Ocampo de Sánchez. Y bueno, hoy está con nosotros Fernando Alonso Ramírez. Él nació en Pensilvania, Caldas, es periodista desde hace más de 25 años en el periódico La Patria, en donde se desempeña como editor de noticias. También nos acompañará Adriana Villegas Botero, quien es escritora y periodista, docente en la Universidad de Manizales, autora de la novela El oído miope y el libro de cuentos El lugar de todos los muertos, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 3 ocasiones y muchas cosas más. También es la curadora de este proyecto. Un aplauso para Fernando. Bueno, buenas tardes por estar aquí, muchas gracias. Bueno, lo primero lo que quiero es pues excusarme porque en un proyecto de mujeres, para mujeres, planeado por mujeres, pues yo soy como un entrometido aquí y algunos dirán, ¿qué hace? Pero bueno, hay que agradecer también que todavía quedan espacio para que nos dejen a los hombres hablar de las mujeres. Eso me parece que forma parte de poco de lo que quiero plantear hoy acá. Bueno, si algunos leyeron el artículo que escribí el sábado sobre esta escritora, que salió publicado en el papel Salmón, pues entenderán un poco hacia dónde quiero llevar esta conversación, que es lo que quiero plantear, y mostrar como un poco los rasgos y las características de la obra más que de la autora, porque hay que decir que de la autora hay poco, de lo poco que hay, por fortuna Adriana las ha investigado a todas y ha encontrado una buena cantidad de información personal, familiar de ellas, que yo tomé prestado para poder construir en parte un poco este personaje. Por ejemplo, de Natalia Ocampo hay que decir que las fechas de nacimiento difieren entre 1880 y 1884,
no es muy claro realmente cuándo nació. Pues en esa época era muy difícil llevar registros a la gente. Si la registraban por ahí cuando ya tenía 6, 7, 8 años, cuando de pronto iba a entrar a la escuela, cuando de pronto tenía que sacar un documento, pero la gente y los papás no se acordaban, como eran tantos hijos, no se acordaban cuándo registrarlos. Entonces eso hacía que fuera muy difícil seguir el rastro. Lo que más o menos se ha encontrado, que encontraron unas investigadoras ya hace como 20 años, es que ella también fue escultora, que fue pintora y que tocaba el tiple y la guitarra, o sea que debía ser una persona alegre y contenta si le gustaba la música y más la música colombiana. Tocar el tiple en esa época, piensen ustedes que no había nada para escuchar música, entonces por las noches muchas veces en las casas, en las fincas, el que tocara el tiple, el que tocara la guitarra amenizaba como las jornadas en estos lugares. Ella empezó a escribir muy joven en diferentes medios que hubo en Manizales. Ella es manizaleña de pura cepa, nacida y muerta aquí, y ella empieza a escribir en periódicos, empieza a escribir de todo. En los periódicos en esa época se escribían muchos cuentos, se escribían ensayos, se escribían opiniones, ¿sí? Y ella empieza desde muy joven, de principios del siglo XX, a escribir, ¿sí? Y realmente, pues ya cuando tiene 50 años, o poco más de 50 años, según la edad en que haya nacido, la fecha en que haya nacido, pues publica su novela, la novela que la da como a conocer, y esa novela se llama Una mujer. De ella vamos a hablar mucho más largo en un rato. Bueno, ella se casó con un servidor público de Bogotá, ¿sí? Y tuvo 7 hijos. Entonces, si hoy es difícil, se quejan las escritoras de ser mujeres, madres, escritoras, y les cuesta porque tienen que hacer muchas cosas. Yo no me imagino en esa época en que todo era tan manual y había que criar 7 hijos, a qué horas escribían estas mujeres. Yo creo que esa es una primera característica, es una mujer de un tesón, porque no cualquiera podía escribir, menos las mujeres, y menos las mujeres que tenían hijos y eran casadas, porque se volvía muy complicado, porque en esa época los hombres no ayudaban en nada en la casa. La dueña de la casa era la mujer y punto. Ellos llegaban, comían, llevaban al mercado en el mejor de los casos. El protagonista de esta novela no, pero los demás sí llevaban el mercado, pero no más, se desentendían de la crianza de los hijos y se desentendían de cómo funcionaba la casa. Eso era tarea única y exclusivamente de la mujer, ¿sí? Eso es más o menos el retrato de Natalia Ocampo de Sánchez, y hago énfasis en el de Sánchez porque ella, como buena conservadora, a Dios gracias, le gustaba que la llamaran por su apellido de casada, ¿sí? Y empecemos entonces en forma. Otro. Esta es la novela que a ella la hace famosa. ¿Qué es lo que tiene de importante esta novela? Que es la primera novela que se imprime como libro escrita por una mujer. Generalmente las novelas se escribían en los periódicos. Entonces en un periódico escribían un capítulo hoy, otro capítulo en 8 días, o una novela seguida, novelas cortas generalmente, había que escribirlas a mano o a máquina de escribir si acaso, y eso costaba muchísimo, era muy difícil, pero ella logra por primera vez publicar una novela. Miren la portada era hecha a mano, dibujada, ¿sí? Y hacer color, tener esos naranjitas, yo me imagino que era un proceso complicadísimo. Estamos hablando de 1936. Ella escribe, termina el proceso de la novela, aparece en 1933. En 1934 la autorizan para publicarla, la iglesia, el arzobispo, y en 1934, y la puede publicar 2 años después, y eso porque se metió la mano al bolsillo y fue a Editorial Zapata y dijo: me interesa que esta novela se publique, y de su propia cuenta y riesgo terminó publicando la novela, como le sucede hoy a muchos autores en Caldas que tienen que
sacar de su bolsillo para poder publicar la novela. Yo quiero hablarles de la novela unos minutos antes de que entremos a la conversación, porque tiene características que a mí me parecen que vale la pena ser resaltadas, y esas características pues las vamos a ir viendo como una por una. Quiero es como más generar inquietudes en ustedes, posibilidades de preguntas, de ideas, más que certezas, porque la pregunta, el libro me deja más preguntas que otras cosas, y eso es lo bueno que tienen los libros, te abren la cabeza para preguntarte. Si encontramos las respuestas ahí no tendría gracia, es más que nos abran más las preguntas. Entonces arranquemos con la primera. Una mujer fuerte que se retrata en el Evangelio. Así describe Natalia Ocampo a la protagonista de esta novela. La protagonista de esta novela se llama Leticia. Y Leticia es una mujer fuerte que se retrata en el Evangelio. Es una mujer de comunión, de misa, ¿sí? Una mujer entregada al hogar, una mujer que no tiene un mal pensamiento para nadie más que sea su marido. Y esa mujer fuerte que se retrata en el Evangelio, pues es una mujer muy de su tiempo, es una mujer que tiene todo que ver con cómo funcionaban las cosas en la Manizales de 1936. Entonces yo tengo aquí una frase de Juan Gabriel Vázquez que me gusta mucho y dice: en la realidad humana es posible que dos conjuntos de valores morales sean pues opuestos y contradictorios y resulten al mismo tiempo igualmente válidos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque esta mujer que resulta abnegada, que resulta obediente del esposo, que resulta una persona que acata las cosas como le llegan porque el Evangelio me dice que las tengo que recibir como vienen, ¿sí? Nos deja una gran lección también de humanidad, ¿sí? Todas las historias tienen dos caras y uno las puede ver siempre por el lado negativo, esta mujer sometida, por el ¿qué heteropatriarcal? Ya me olvidó. Bueno, por toda esta cosa heteropatriarcal, ¿sí? Pero esa mujer lo que hace es anteponer siempre por encima de ella su familia y a sus hijos. Y entonces uno puede verla desde el otro lado. Es una mujer que primero pone a la familia en pie. Y eso, si la familia todavía nos resulta muy importante a nosotros como estructura de lo que es una sociedad, imagínense lo que era eso hace 90 años atrás, donde esta región, ¿sí?, se construyó gracias a los lazos de las familias. Avancemos, por favor. Bueno, dice, esta es una frase de Adalberto Agudelo Duque, dice que esta novela apenas refleja la sociedad de su momento. Y yo digo que yo no diría apenas, esa es su gracia, que esta novela, si para algo nos sirve, es para entender la Manizales de entonces y la Manizales de hoy, de dónde venimos y para dónde vamos. Dice Mario Vargas Llosa que el objetivo final que la novela nos presenta es un objetivo que refleja de una manera profundamente crítica la realidad en la medida en que la transforma. Entonces dirán los que han leído la novela que es una obra que muestra pues cómo debería ser las mujeres, porque es que así tiene que ser las mujeres, y yo creo todo lo contrario, que es que ella no podía decir más, pero cuando usted lee la novela le da tanta rabia, siente tanta ira como es sometida esta mujer, que seguramente transforma su mundo, transforma el mundo de muchas personas que dicen esto no está bien, esto no se debe hacer, ¿sí? Y eso, por eso es muy importante que refleje la sociedad de su momento. La historia se escribe y muchas veces, la mayoría de las veces, no logra retratar los momentos, las épocas, los personajes como las novelas. Y las novelas tienen la ventaja y tienen el valor que parecen ficción, pero no se dejen echar cuento, son verdad. Puede que el nombre sea inventado, puede que el hecho sea inventado, pero el entorno social,
Las cosas que estaban pasando eran las que estaban pasando. ¿Qué sucedía en ese momento? Un país que empezaba a cambiar, un país al que llegaba el Partido Liberal, después de no sé cuántos buenos gobiernos conservadores, y llegó el Partido Liberal a hacer unos cambios y transformaciones sociales muy importantes en el país que se necesitaban en ese momento, ¿sí? Era una ciudad, lástima que no esté Ivonne para decir lo que tenía que decir, una ciudad que el Banco de la República, que mañana va a celebrar sus 100 años de historia, le quitó el poder económico. En Manizales se manejaba la plata del país. Sí. Hay un fascículo de un libro que escribimos para el sesquicentenario de Manizales, los 150 años de Manizales, que se llama Manizales 150 años, y ese fascículo lo titulamos La plata estuvo aquí, y se refiere a los años 10 y 20 del siglo pasado, porque el país no exportaba nada, a duras penas café, y la plática entraba por acá, y esta región emitía moneda, emitía billetes, imagínense, y la gente venía con esos billetes y reclamaba dinero. Es una cosa loca, no pasaba en otras partes. En muchas partes se emitieron monedas, pero aquí se pagaba, se reconocía. ¿Por qué? Porque las divisas entraban por acá, entonces se iba el café y entraban comida, pianos, cobijas, menaje, materiales de construcción, ¿sí? Y eso hacía que la ciudad fuera muy importante económicamente, pero el resto del país se golpeaba. Entonces la economía estaba en Barranquilla y estaba en Manizales. En Barranquilla porque era puerto y por ahí entraban las cosas, y a Manizales porque la plática estaba aquí. Aquí la gente negociaba, en épocas que no había internet, no había teléfonos, con la bolsa de Nueva York y con la bolsa de Londres. Es una cosa como de fantasía, suena casi distópico, pero es real. Y llegó el Banco de la República, llegó el Estado y dijo, venga, no, la plata se tiene que manejar bien, se tiene que centralizar. Llegó el crack económico, que fue una gran quiebra del mundo, todo el mundo sufrió una quiebra importante en 1929, 1930 y los años 30. Entonces, ¿qué pasa en Caldas? Empieza a perder poder económico y empieza a ganar poder intelectual. En los años 30 nace un grupo político conocido como los Leopardos, nace un grupo académico, pensador, político, que son los grecocaldenses, ¿sí? Empiezan a aparecer y a publicar. Está la editorial Zapata, que es una gran editorial que empieza a publicar en el país, y entonces todo el mundo quiere publicar con editorial Zapata, pues Fernando González, el mismo Vargas Vila, hay una cantidad de gente que empieza a publicar, y editorial Zapata es la que publica esas obras. Entonces, en los 30, en la intelectualidad caldense empieza a surgir. Dice el mismo Alberto Agudelo que la caldensidad se construye de los pueblos hacia Manizales, no como nos quieren hacer creer que es de Manizales hacia los pueblos, porque empiezan a llegar un poco de escritores, de intelectuales, de periodistas, y la cosa cambia la manera de ver el mundo. Piensen no más que Risaralda, la gran novela de Bernardo Arias Trujillo, se escribe también en los años 30, o sea, es casi que en el mismo tiempo. Esta novela no tiene nada contra la moral, y gracias a Dios por eso la pudimos ver publicada. Dice Alejandro Unkele, el censor designado por el arzobispado de Bogotá, que estaba encargado de Manizales, era el censor que decía si las obras se podían publicar o no. Natalia, muy inteligentemente, le dedicó la obra al arzobispo. Era una mujer muy hábil. Y entonces esto se escribe en las primeras páginas del libro porque Alejandro Unkele, que es el censor. ¿Quién es el censor? El que dice, esto se puede publicar, esto no se puede publicar. A esto quítenle esta palabra, a esto otro, no, esa portada no, cambien la portada del libro. Eso hacía un censor, ¿sí? Hoy en día los censores están en Twitter y están en Facebook, bueno, y en Instagram, pero en esa época tenían cargo y hasta les pagaban por eso. En Manizales, en una investigación que yo hice hace algunos años, la Iglesia Católica en los años 20 censuró más o menos 100 de periódicos. 100 periódicos que no volvieron a salir porque la Iglesia dijo no pueden circular más. Y luego de que el arzobispo pedía
un decreto arzobispal, el gobernador lo ratificaba. Así funcionaba en ese tiempo el pensamiento. Entonces no la pudimos conocer gracias a que Ukele no encontró nada contra la moral, ¿sí? Y eso resulta como, yo no sé si asustador o interesante, pero nos habla mucho de la posición ideológica que tenía nuestra escritora, Natalia Ocampo. Ella era una mujer, como les dije al principio, de misa y comunión, era una mujer convencida de ser una buena conservadora. Aleluya, ¿sí? Ella lo entendía y lo asumía como que tenía que hacerlo. Ella escribe 2 páginas introductorias en la novela, antes de empezar, explicando por qué esto no va contra la moral. Porque ella, aunque aquí se ve que, uy no, qué triste esta señora, como el marido la casca, como el marido le roba, sí, qué pesar, pero yo no quiero promover el divorcio que están esos liberales horribles promoviendo, no, ¿sí? Y eso habla de la ideología, y la ideología es muy importante. El mismo García Márquez plantea que si el escritor tiene una posición ideológica firme, ¿sí?, esa posición se verá en su historia y puede tener esa fuerza subversiva de la que hablo. ¿Hay alguna fuerza subversiva ahí? Tal vez sí, tal vez no, cada quien la leerá y esa es la ventaja de los libros, cada quien verá cómo la entiende. Pero yo sí siento que al escribirla a ella y al tratar de defender el divorcio, lo voy a tocar más adelante, le salió el tiro por la culata de lo que ella pensaba y eso funciona muy bien. Pero tenía una ideología y eso es muy importante. ¿Desde dónde escribo? ¿Dónde estoy parado yo para contar esta historia? Avancemos, por favor. Bueno, esta frase es del marido de Leticia, ¿sí?, que se llama Enrique. ¿Sí? Enrique, aquí mando yo y le prohíbo que vuelva a misa. Imagínense eso, decirle a una católica, apostólica, romana. Le prohibió volver a misa y volvieron de los curas, porque los curas se meten mucho dentro de las sábanas en las casas. Pero era la época, ¿no? El tipo mandaba ahí y creía que los demás tenían que obedecerle, que los demás tenían que seguirle los pasos. Y esto nos habla de algo que los escritores tienen que hacer, y es darle la palabra a personajes que no les gustan. Hay personajes, para que una novela sea buena tiene que tener personajes de todo tipo y a veces el autor no quiere que ese personaje se crezca, pero el personaje se le crece y el personaje vuelve a salir, porque las novelas son rebeldes y entonces uno como escritor quiere escribir algo y el personaje le dice otra cosa y el personaje se sale por un lado o por otro. Entonces las palabras puestas en boca de un personaje no tienen que considerarse portadoras del apoyo personal del autor. La autora lo necesita para poder hacer un contraste, la autora lo necesita allí para hablar de otra cosa. No es que ella quiera defender al personaje, pero es la realidad de los hogares, es la realidad de lo que pasa de puertas para adentro, de eso que no se habla, eso en lo que yo no me meto, eso es de los demás, yo no entro de puertas para adentro, eso es de la familia, yo allá no entro. ¿Será? Hoy en día, si sabemos que hay una persona abusando de una mujer, ¿qué hacemos? En esa época no, pero hoy en día desgraciadamente esto sigue siendo una realidad en muchas partes, ¿sí? Y eso creo que hay que tenerlo claro. Pero eso que nos dice Stendhal, a veces necesitamos personajes que no nos gustan, pero son muy importantes para la novela. ¿Qué hacemos? Origen de los nombres y otras explicaciones. Entonces les hablé de Leticia y Enrique. Y entonces, ¿ustedes creen que en Manizales hay mucho chisme? Sí. Imagínense en el 36 que eran 50.000. Esto era, entonces Natalia dice, para que no armen historias, yo les voy a decir dónde salieron los nombres. Leticia es porque acaba de invadir Perú a Leticia y está en boca de todo el mundo, entonces es un nombre común. Y el otro, esos liberales que se montaron en el poder y el presidente es Enrique Olaya Herrera, liberal, presidente, no, malo, ahí está, mal marido, Enrique. Para que no armen chismes, no le atribuyan que esta es la historia de Sutanito, de Peranita o de Perencejo. No, esta es la historia de un Enrique y una Leticia, que puede ser la historia de muchos Enriques y Leticias que se pueden llamar de otras maneras en los hogares de los manizaleños. Pero lo que me llama mucho la atención es que ella introduce eso,
y leyendo la tesis de grado doctoral de Adriana sobre el capítulo de Natalia, coincidimos en algo, pero ella en un cuento que escribe Natalia sobre la guerra del Perú. Y es que ella parece que fuera a escribir teatro, dramaturgia, porque ella lo primero que hace es personajes y escenario. ¿Quiénes son los personajes y dónde se desenvuelve esto? Entonces yo no sé si tuvo la duda, pura especulación, si de pronto pensaba escribir una obra teatral o que esto se viera para el teatro. En esa época era muy normal que todo terminara en el teatro, las grandes obras se llevaran allí, como las de Rafael Arango Villegas, que muchas de las que se han hecho montajes teatrales. Entonces ella termina explicando eso. A mí no me gustan los escritores que explican, me molesta que expliquen, porque la novela y el libro tiene que ser tan bueno que no haya que explicar, pero ella tenía que explicar para que el censor Unkele le permitiera publicar el libro, imagínense ustedes. Y yo sí creo que ella era una rebelde a su manera. Pues arranca el señor Albert Camus, la obra del hombre rebelde en la parte de la literatura, con la novela. La rebeldía empieza con la novela, o empieza a entenderse con la novela, porque la novela rompe todos los cánones, todos los estándares, y yo creo que Natalia de alguna manera era rebelde, así fuera Godita, como yo. ¿Qué hacemos? Sí, somos minoría, pero nos tienen que aceptar. Eso hace que ella, en su rebeldía, escriba de cosas que no estaba bien escribir. Por ejemplo, en uno de los primeros capítulos aparece un personaje que ella le pone, entre paréntesis, el afeminado. Eso no es normal en esa época. Que se mencione, no, ¿sí? No, ella lo hace. Ahí hay como leer entre líneas, ¿no? Ahí hay algo que nos está diciendo. Ella dice, vea, yo estoy en contra del divorcio, yo estoy en contra de todo esto, pero lo tengo que contar, estas cosas pasan. Es rebeldía, porque la sociedad de la época no hablaba de esas cosas, ¿sí? Ella, en todo este episodio, mete lances de política, ¿no? El tema de la guerra con el Perú, cómo se estaba resolviendo, y tiene 3, 4 frases que son durísimas frente a cómo no se está funcionando eso, en boca de 2 personajes, ¿sí? Y la denuncia social en las inundaciones de la ciudad, cómo la ciudad se inundaba. Ustedes ven hoy a Manizales y ustedes se pueden ir caminando de aquí hasta más allá del Batallón y pasan por algún río Quebrada, derechito por la Santander, pero ven salir agua, porque aquí tapamos todas las quebradas. En los años 20, 30, 40, 50, hasta muy al 70, se veían pasar el agua todavía en muchas partes por encima del terreno. Aquí lo enterramos. En esa época esas cañadas se crecían y terminaban llevándose casas, llevándose muchas enseres, propiedades, matando gente, y muchas de las tragedias que tenemos hoy son por cuenta de las mal tapadas quebradas por la ingeniería en su momento. Eso también lo denuncia ella así, cómo hay mucha pobreza, cómo hay mucha miseria, cómo hay gente que tiene que construir donde le toca construir, ¿sí? Como igual que hoy, igual que hoy. Ella, entonces de alguna manera yo sí creo que Natalia es una rebelde. Murakami dice que el escritor tiene que escribir como escribe, sin importarle qué piensen los demás escritores. Y ella, Natalia, mete 3 capítulos que a mí me parecen rarísimos. O sea, si uno coge, pues yo eso no sé, Carlos Augusto que sí sabe de esas cosas, de su estructurar la novela y ver eso, sí. No entiendo qué carajos hacen esos 3 capítulos ahí. Un capítulo, el del deslave, ¿sí? Otro capítulo tiene que ver con el incendio, no porque no sea una gran historia, y no porque el incendio aparece como una cosa que se pudiera sacar de ahí y no afecta a la novela, ¿sí? Y el otro tiene que ver con la guerra del Perú, la conversación de 2 personajes de la guerra del Perú, que antes había sido un cuento. Uno como que encuentra ahí las pistas de un cuento que había escrito ella
de dos personajes en la guerra del Perú y cómo aquí nos tenemos que unir, godos y cachiporros, por salvar el país. Pero eso me parece a mí que igual ella verá qué hace, ¿no? Ella es la dueña de la novela y el escritor tiene que hacer lo que su intuición le diga. Hacia los demás no les parezca, y eso le da mucho valor como autora, porque los autores tienen que tomar posiciones firmes. ¿Es greco-caldense? Esa es una pregunta que se hace a Adalberto Agudelo. ¿Podríamos enmarcarla dentro del greco-caldencismo? Sí, es muy adjetivada la novela. Habla mucho de las costumbres de acá, pero también habla de los que viajaron por el mundo. Puede haber algo de eso. Pero ella escribió, los greco-caldenses no escribieron, le recogieron los discursos y se los publicaron después. Ella sí escribió. Entonces puede que sí, puede que tenga cosas de los greco-caldenses, la época en la que coincidió, pero como han sido tan silenciadas las mujeres, y es lo que ustedes han visto en estos ciclos durante esos años, puede que simplemente no la incluyeran por ningunearla, sí, por ningunearla, por no tenerla ahí. Pero uno podría encontrar pistas. Yo sé que si alguno de estos teóricos juiciosos se pone a estudiar, puede encontrar rasgos que la enmarquen dentro del greco-caldencismo, para bien o para mal, no sé si eso sea bueno o sea malo, es mejor estar por fuera o estar adentro, no tengo idea, pero sí creo que podría encontrarse elementos que la vinculen con el greco-caldencismo. Fue una escuela en la región de políticos, periodistas, que escribían muchísimo en medios que eran oídos en el país y que escribían así como si fueran tribunos romanos o tribunos griegos. Eso marcó esa época, muy adjetivada para mi gusto, muy piedracielista, pero existió y ahí está. Bueno, y otra más de Juan Gabriel Vázquez. Hemos perdido la capacidad de usar el pasado para imaginar el futuro. Yo sí soy un convencido que la historia la tenemos que conocer. Yo soy un convencido que tenemos que saber qué pasó antes para poder construir hacia adelante sin repetir los errores del pasado. Me parece que eso es vital y yo siento que ese testimonio nos lo deja Natalia Ocampo. Natalia Ocampo construye una novela que nos cuenta un poco qué era esa sociedad, ya lo había dicho, y que termina revelando cosas que de pronto ella no quiso revelar, pero la novela se le revelaron. La novela la saca, porque cuando tú empiezas, ya no puedes controlar los personajes, ya no puedes controlar el relato te domina, la novela te domina, los personajes te gobiernan, y eso le pasó a ella, creo yo. Y Natalia, que tiene un parrafito antes de arrancar la novela, en la última parte de la explicación, que me da la impresión que escribió después de haber escrito la novela y después de haber escrito la introducción, diciendo: oh, terrible, están pensando en aprobar el divorcio, yo no estoy de acuerdo con eso y esta novela no quiere justificar eso. Creo que terminó dando razones por qué sí era importante el divorcio y por qué sí era importante la independencia económica de las mujeres. Porque al final, las mujeres no se separaban, no se divorciaban porque no tenían acceso a ello, y es lo que retrata la novela. Y ella, ¿se acuerdan ustedes de la protagonista de Asistencia y Camas? ¿Sí? La protagonista de Asistencia y Camas también es una mujer que termina siendo emprendedora, una mujer que termina teniendo un hostal, un hotelito, ¿sí? Con ambición, y por eso pues al final pierde toda la plática. Pero Natalia es lo mismo, pero lo hace desde la intimidad del hogar, desde eso que los buenos cristianos llaman abnegación. Aguante todo, soporte todo, ¿sí? Reciba de nuevo a ese miserable que la tumbó en sus últimos días y cuídelo, ¿sí? Y vuelve y se la hace y vuelve y lo perdona. Pero era una buena cristiana. En la época hay que entenderlo así. Para rematar, yo sí soy una frase que repetimos todos mucho, pero estoy de acuerdo con ella, que es de Ortega y Gasset, y es: yo y mis circunstancias. Esa es Natalia Ocampo y las circunstancias de Leticia y Enrique, simplemente. Y lo dejo ahí, estas provocaciones, simplemente para que podamos conversar.
Bueno, muchas gracias. Yo en todos los conversatorios digo, pues esta escritora me parece muy chévere, me gusta mucho estar hablando de esta, pero esto sí es tremendo orgullo. Nosotros quiero poner esto en contexto, una novela escrita por una mujer en 1936. En los estudios literarios, a las autoras de esta región normalmente las meten dentro de las escritoras antioqueñas, ¿cierto? Y resulta que las escritoras antioqueñas arrancan novelistas con esta del 36, porque realmente la primera novela publicada en Antioquia por una mujer antioqueña es del 42. O sea, aquí se dio la primera novela publicada por una mujer de esta región del país, y aunque hubo otras antes, pues Soledad Acosta de Samper publicó novelas en el siglo XIX, realmente las novelistas mujeres en general en Colombia, de cualquier parte del país, antes de los años 50, son con los dedos de una mano mocha. O sea, es muy escaso el listado de mujeres que publicaron novela. Entonces, pues esta obra es una obra fundamental, ¿cierto? Porque lo que hemos venido hablando hasta ahora en este ciclo son poemas, cuentos, crónicas, que son textos breves que, claro, permiten ver una época, permiten ver un lenguaje, en fin, pero no es lo mismo eso en página y media que Natalia Ocampo, que además escribe una novela de 200 páginas, o sea, es que estamos hablando de tremenda novela, llena de personajes, de espacios. La mala noticia es que salió en el 36 y no la han vuelto a publicar. La buena noticia es que está aquí. O sea, aquí en el Banco de la República está disponible para uno prestarla y leerla. ¿Cuál es la historia de una mujer? Una mujer es una mujer que es Leticia, que el marido le pega, el hijo se muere, todos los sufrimientos que ustedes puedan imaginarse le ocurren a Leticia. La tesis de la novela es que todo eso que le pasa tan malo es muy bueno. Es muy bueno que le pase, porque se está ganando el cielo. Entonces es tremendo, o sea, a los ojos de hoy, esa justificación. O sea, es buenísimo que el marido le pegue y que además sea borracho y que además le ponga cachos. Pero fue que se voló con él. Y es buenísimo. Pero es que ella para casarse, claro, se voló con él. Entonces, claro, ella se casó al escondido, pues Leticia. Bueno, entonces todo lo malo que le pasa está justificado porque es que esos son pinitos para ganarse el cielo. Pero como dice Fernando, pues es un magnífico retrato, ¿cierto?, de lo que eran nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que nos ayuda mucho a entender. Pues yo digo, todas estas escritoras centenarias sirven para entender por qué tenemos las conversaciones de comedor que tenemos hoy en día, ¿cierto? O sea, todo eso viene de ahí. Bueno, en otras charlas yo he preguntado, ¿quién hay aquí en el público que sea nieto, familiar, pariente de alguna escritora? Y a veces pues hemos tenido la fortuna de que nos alzan la mano inesperadamente. En el caso de hoy, pues yo estoy muy feliz que esté aquí Clarita Sánchez, que es nieta de Natalia Ocampo de Sánchez, y que fue quien nos facilitó esta fotografía, porque debo decir que parte del ejercicio de este ciclo de escritoras ha sido, alguna vez lo hablé con Ivonne y con Beatriz, era como, bueno, en primer lugar hay que ponerle rostro a estas escritoras. O sea, sí, todos pero hablamos… no hay necesidad de ponerle escote. Ella es muy conservadora para que usted le pusiera escote. Entonces les voy a contar esa anécdota. Lo primero es ponerle rostro. Uno dice García Márquez, todo el mundo sabe, no lo ha leído, pero tiene la imagen mental. Pero nuestras escritoras, pues que ni de Blanca y Sasa. Entonces llegó la hora de mandar a hacer este diseño y teníamos foto de todas y de Natalia Ocampo no. Y eso busque y busque y busque en La Patria y busque en los archivos, y aquí Sofía se metió no sé cuántos días al archivo de La Patria y por ninguna parte una foto de Natalia Ocampo. Y yo lancé un grito en Twitter a ver si alguien me ayudaba, hasta que dimos pues con que casualidades del destino, Clarita es nieta de Natalia y yo conocí a Clarita y nos facilitó esta foto que llegó cuando ya habíamos mandado pues hacer estos diseños de estos muñecos.
Bueno, entonces, lo poco que se sabe de Natalia Ocampo, digamos desde el aspecto familiar, ahora por ejemplo Fernando decía, tuvo 7 hijos y yo me quedé pensando, a lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira, porque eso fue en un libro que salió hace 20 años de narradoras del Gran Caldas, que es un libro de Zaida Camargo, una profesora de la Universidad del Quindío, y es realmente el único trabajo que ha habido sobre escritoras mujeres de Caldas. O sea, si ese libro lo eliminamos no hay nada, ¿cierto? Lo que estamos haciendo acá. Entonces, de pronto ahora Clarita pues se anima y nos cuenta algo más de la abuela, de la familia, de la vida personal, pero quería empezar esta conversación con Fernando. Hay algo que a mí me encanta, bueno, hay muchas cosas que me gustaron de la novela, porque además es una maravilla uno leer una novela de hace casi un siglo y que le hable de La Linda, que le hable de Morrogacho, de pues como los sitios de uno, ¿cierto? No Macondo. Pero hay una cosa que mencionan mucho en las escritoras de las que hemos hablado en este ciclo, que son los incendios. Manizales tuvo 3 grandes incendios, en el 22, el 25 y el 26, y Natalia se da una licencia súper chévere y es que los junta y además los cambia de fecha. Y entonces, y crea todo un capítulo pues sobre los incendios, que claro es novela, pero como decía Fernando, no se dejen echar cuento, es verdad, es crónica, lo que ella nos está contando fue, y quería preguntarte, tú que además eres pues periodista, cronista, ¿cómo viste, cómo ves esa recreación de los incendios y en general de la novela como documento histórico de esa época de Manizales? Bueno, gracias por la paciencia de estar todavía aquí. Cuando yo llegué a La Patria a hacer la práctica, lo primero que me tocó empezar a investigar fueron las tragedias de Manizales para los 70 años del periódico. Y obviamente ahí me enteré de los incendios, ahí me enteré de una cantidad de cosas que no tenía idea. Y me tocó leer muchísimo sobre los incendios, todo lo que había hasta el momento, lo que había publicado el periódico mismo, la oración de la catedral, bueno, todo lo que se había escrito sobre eso. Sin embargo, Natalia trae datos muy nuevos, muy diferentes, como por ejemplo cosas tan triviales que las ve un cronista. Son las cosas que ven los cronistas que no ve el resto del mundo, que no se conseguían camiones en esa época, no sé qué tipo de carros eran, para poder hacer los trasteos que la gente tenía que hacer antes de que las llamas llegaran a la casa. Se quemaron 32 manzanas en Manizales en los años 20, en el incendio del 26, que es el más grande, del 25, perdón, y ese incendio del 25, que dejó 32 manzanas consumidas, o sea, la ciudad tenía creo que 48, o sea, se quemó más de la mitad de la ciudad, y eso hizo que pues uno ve que ahí es muy vivo el relato, o sea, ella estuvo ahí. ¿Cómo no sabía qué les daba más miedo? ¿Las llamas o la dinamita que estallaba tumbando casas para que el incendio no continuara? Para poder poner un dique en el tema. Las conversaciones que se daban en la casa, nos vamos, no nos vamos, empacamos, no empacamos, y eso lo cuenta ella de una manera que es práctica, que es una crónica. Realmente es muy importante. Otro relato que me llamó mucho la atención fue la del accidente del cable. Una de las razones por las que cerraron el cable aéreo de Manizales fue los accidentes, porque el cable aéreo de Manizales-Aranzazu transportaba pasajeros, no solo carga como si era el de Mariquita, y tuvo varios accidentes, y Natalia pone un hijo de Leticia en uno de esos accidentes y cuenta lo que pasaba en el cable en ese momento, porque era inseguro, el susto que daba estar montado allí, además él era trabajador del cable, entonces cuenta cosas de cómo ese sistema de transporte, ¿sí? Porque tuvimos unos grandes personajes que lograron traer el tren, el cable y la carretera a Manizales, que parecía imposibles en esa época, pues los trajeron todos juntos casi en la misma década, y entonces cada uno quebró al otro, cada uno quebró al anterior, y eso provocó también parte de la crisis económica que se vivió luego en los años 30. Entonces sí es una gran narradora de la época y no me cansaré de repetirlo. Esta novela y la novela Morrogacho, que es Manizales, que es una novela que retrata Manizales de Samuel Velázquez. Esa novela Morrogacho retratan muy bien los años 30, 40 de Manizales y entiende muy bien
de dónde viene todo lo que somos hoy. Que Samuel Velázquez es el autor de otra novela que se llama Madre, que escribió a finales del siglo XIX, y de esa novela hizo una película que se llama Madre, y esa película este año cumple un siglo, y es la primera película que se rodó en Manizales, Samuel Velázquez. Hay algo que mencionaste ahora de lo greco-caldense. Los greco-caldenses pues tenían pretensiones de hablar no con un lenguaje greco-romano más bien. Dicen en la radio que las audiencias de los 8 no son las mismas de las 10, a lo mejor quienes están acá no leyeron Papel Salmón de este fin de semana donde escribiste pues sobre Natalia. Yo quisiera que habláramos de algo que salió en ese texto y es, en contraste con ese lenguaje greco-caldense, ese inventario de palabras que sacaste, de palabras tan manizaleñas, que además quiero llamar la atención sobre otra cuestión de Natalia con relación a otras mujeres de este ciclo, y es que ustedes recordarán que empezamos con Agripina Restrepo de Norris, que nació en Don Matías y migró hacia Calarcá. Luego Conchila Molina, que nació acá y se fue a vivir a Pereira. Blanca Izaza, que nació en Abejorral y se vino para acá. Belisa, que nació en Pereira, vivió en Salamina, murió en Medellín, todas migrantes. Natalia es de acá y murió acá, aunque su familia, por lo menos su mamá, de Santa Rosa de Cabal, dice pues algunos registros, pero ella sí es la única de este ciclo que nació y murió en Manizales. Luego su lenguaje del que nos hablarás es un típico lenguaje, ahí sí no caldense, sino manizaleño. Sí, inclusive me fui a buscar varios de estos términos en el diccionario de colombianismos que tengo y encontré varios de ellos están ahí. Es que usted es muy charra, ¿han escuchado eso o no? Muy charro. Charro es como, ¿qué? Gracioso, chistoso. Es muy charra, es muy divertida. Ocurrente, dirían otros, ¿sí? Ay, tan ocurrente tú. Sí. Aparece en la novela con este término que hoy en día lo conocemos distinto. En la novela aparece, es de cuarto. Nosotros decimos, le hace el cuarto, ¿no? Cuando la amiguita le tapa a la otra, le hizo el cuarto. O también cuando hay una casamentera, le está ayudando a otros a cuadrarse, se está haciendo el cuarto. Esta gente de pro nunca en la vida lo había visto. Gente de pro, esa es gente de pro. No espero que no sean los progres. Bueno, Malaya sea, se la escuchaba mucho a mi suegra. Malaya sea, sí, es como maldita sea, pero Malaya sea. Uy, esa tía sí es muy melindrosa. Melindrosa, es cositera, pone molestia por todo. Misia, ese sí lo escuchamos todavía mucho. Sí. Misia, ¿cómo llamaba esta señora? Hay una señora Misia, pero yo le digo quién, que esa señora, tocó echarme bendiciones cuando la leí. Misia Elena. ¿Y por qué ha de existir la ley del embudo solo para las mujeres? Ocurrente. Bueno, picón. Este es muy picón. Metiche, chismoso, todo lo cuenta, parece periodista. Sí. Y quedarse metido. La dejaron metida, ¿no? Esos unos, pero ahí yo tengo subrayados muchos más. Quise pues apenas ahí poner unos cuantos que todavía como que quedan por ahí en el imaginario. Pero a mí me encanta, pues yo si hubiera tenido plata en la vida hubiera estudiado filología, pero lo que me gusta es la tesitura de las palabras, cómo saben las palabras cuando se pronuncian, eso me parece que es muy divertido. Y esta es una novela al final muy oral, mucho diálogo, mucho la vecina que entra al patio de la otra, que se mueven, porque son comunidades, ¿no? Entonces todas estas mujeres religiosas se apoyan entre ellas, con respeto, pero también tratando de decirle, oiga, no se aguante ese pendejo. Los amigos que están allí, pero más amigos el gato, el queso, pues eso. Los juegos, es muy oral. A mí me pareció que la narrativa de Natalia Campo es muy oral, que es distinto al greco-caldencismo, es todo lo contrario, es mucho más textual, mucho más rebuscado, se escribe como se escribe, no como se habla. Ella sí creo que mete muchos, y esos modismos lo demuestran. Ese paseo a la Linda es todo un escenario de eso.
ver, por ejemplo, los niños que llevan cauchera, que ahí le tienen otro nombre, pues yo la busqué y es cauchera para matar pájaros. Y Leticia, que era una mujer de corazón, decía, hijo, no le tires a los pájaros, que los pajaritos son almas de Dios y Él los creó. Y entonces una buena mamá además que los consejos que escribía en La Patria por ahí en el año 24, para que las mamás como criaran a los hijos, qué bebidas darles, cuándo amamantar, dónde, cómo, si tenían fiebre, todo. Escribe una cantidad de consejos, muchos de los consejos están en la novela al final, ¿no? En la novela aparece Leticia educando muy bien a los hijos, no cascándoles a punta de rejo, sino llevándolo por las buenas, porque sabe que ellos son temperamentales. Entonces sabe que si le entra por las malas, más malo se pone el muchacho. Sí, eso es como el gato bandido, más o menos. Entonces lo que hace ella es, con mucho amor, mostrar cómo se educa a un hijo. Y eso que escribían columnas de recomendaciones termina en la novela muy bien contado. Mejor dicho, es mi ídolo. Ídola argentino. Yo, digamos, puede ser complicado uno decir que Natalia Ocampo fue la primera novelista, sí. Por eso decimos como la primera que publicó una novela en formato de libro, porque una década antes, en el 26, Uva Jaramillo Gaitán, de quien hablaron en la sesión pasada, había publicado 2 novelas en la novela semanal, que era un folletín pues, que circulaba cada 8 días, aunque ella las llamaba novelas, y como publicó novelas, pues ella se definía novelista. Pero realmente es muy discutible que esas fueran novelas, por su extensión, por la estructura, en fin. Esos eran cuentos largos y la primera novela fue la de Natalia, pero pues digamos que cuando ella publicó esta novela ya había salido Uva Jaramillo Gaitán. Pero Natalia, esta novela, como dices tú, pues es del 36, o sea, la publica después de los 50 años, pero a mí me llama la atención en un texto que escribe Eudoro Galarza Osa sobre la intelectualidad femenina de Caldas. Él menciona como pionera a Agripina Montes del Valle y después menciona a otras 2, entre esas Natalia Ocampo de Sánchez, antes ya de una generación pues en la que estarían Uva Jaramillo, en fin. ¿Por qué Natalia como pionera? Siendo incluso pues como en la misma época el nacimiento que Uva Jaramillo, pues cerquita. Porque Natalia escribió desde muy joven. Yo les quiero contar que Clarita me hizo la cortesía de prestarme, todavía estoy trabajando en eso, unos manuscritos, unas cartas que tiene la familia que ella escribió, y ella tiene las cartas, además ella las piensa como con portada, con diseño como si fuera un cabezote de periódico, es decir, ella no solo está pensando el contenido, sino el diseño, y se asume escritora. ¿Qué escribe en esas cartas? Son cartas, la novela es del 36, ¿cierto? Estamos hablando de cartas de 1909, es decir, mucho, mucho antes, y ella ya se asume en esas cartas que le envía a su novio, que después sería su esposo. Ella dice, es que me gustan las artes y me gusta la literatura y me gusta escribir. O sea, ella sí es una persona que tiene desde muy temprano una vocación muy, muy definida hacia la escritura. Y eso que tú dices, me parece, digamos, hay una línea entre esas cartas, los consejos que ella publica en La Patria. En el año 24 ella publica en 5 entregas, cada entrega como de una página, y cuando La Patria en ese tiempo era una página, era enorme, o sea, decir que se llenó una página es como decir que ahora llenaron el periódico entero, pues llenó 5 páginas de consejos para las madres, y es muy bonito porque esos consejos para las madres incluyen cómo calentar el tetero, cómo hacer que la leche no se vinagre, darle cebolla con no sé qué para si tienen cólicos, hasta cómo evitar la masturbación, cómo evitar todos los pecados de la carne, en fin. Bueno, entonces eso viene en el año 24. Viene la novela en el 36 y después por allá en el 40 hay unas cartas a los hijos, ya a los hijos grandes que están en Medellín, y es el mismo cuento. O sea, una carta de esas puede entrar perfectamente como un capítulo en la novela. Ella está con un único, digamos, con una única preocupación, que es rescatar los valores, cómo ser una buena mamá católica
y cada barranquito lo aprovecha para eso, ¿cierto? Entonces el periódico, la novela, la carta, todo es recurrente sobre ese tema. Decide cómo ser una buena mamá, ¿o cómo lo ves tú? No, total, ella es una preocupación total, pero no, perdió la lucha, se acabaron los valores y Natalia no pudo contra ello, pero hay una preocupación legítima de un mundo que está cambiando. Yo siempre he dicho que las personas que nacieron a finales del siglo XIX o muy a principios del siglo XX, ellos sí vieron cambiar el mundo. Nosotros hemos visto mejorarlo, pero es que ellos vieron nacer el teléfono, llegar un carro, un cable, la luz. Esa gente que vivió la primera mitad del siglo pasado vio construirse el mundo que hoy heredamos, ¿sí? Y eso a mí me parece fascinante. Entonces, si hoy nos asustamos porque llegó Internet, y se acabaron los valores porque llegó Internet, imagínense en esa época con la cantidad de cosas que había, la radio que llegó, la televisión que llegó. Entonces la preocupación de las mamás no era nada del otro mundo, era legítima, ¿sí? Empezaba, por ejemplo, esas cosas de los pantalones cortos y los pantalones largos, lo que representaba usar el pantalón largo en la mayoría de edad, eso era tirar al muchacho a la guerra, más o menos, ¿sí? Entonces, si no tenía una mamá que lo instruyera con sapiencia para que no se cogiera el camino del mal y el diablo no lo torciera en el camino, ¿sí? Eso era tarea de la mamá, porque además los muchachos tenían que emigrar. Un hijo de Natalia, una cosa que me pareció fascinante y que la he encontrado ya en varias novelas, está en la de las brujas del 25, las brujas de las minas, está un poco en la de Morrogacho, está en muchas novelas de esa época, es que los hijos tienen que ir, pero al Chocó, se van al Chocó o se van, una que reseñé hace algunos días que escribieron por unas cartas que encontraron de un abuelo, de una correría que hubo de aquí hasta el Amazonas en busca de fortuna, porque la fortuna era el oro, ¿no? Entonces iban a buscar oro a todas partes, pero lo del Chocó es impresionante, o sea, los caldenses que estuvieron en el Chocó se pueden rastrear y que iban, se quedaban 10, 15 años allá. Un hijo de Leticia hace eso y llega el hijo pródigo con fortuna para ver morir a la mamá, y esa es su recompensa, que la pudo ver morir, así no le hubiera podido dar los lujos que él se soñó darle, porque llegó cargado de plata, negociando con el oro que logró conseguir allá en Chocó, cuando Chocó no era nada. Pero es que recuerde que el eje cafetero y Chocó estuvieron muy conectados. Nosotros hoy no lo sentimos porque en el medio nos quedó Risaralda, pero es que Risaralda era el Gran Caldas y eso hacía que la conexión fuera mucho. Se empezó a construir un cable de aquí a Chocó, llegó hasta poco más allá de Arauca, hay una estación que se logró construir allí y una torre, pero no se continuó, pero se empezó a construir un cable que nos iba a llevar al Chocó, porque allá estaba la riqueza de Caldas, más o menos era así la mirada de los patriarcas. Un último comentario, Fernando, de lo que dijiste, es una rebelde. Tal vez en el espectro de mujeres de las que estamos hablando en este ciclo, si uno fuera a hacer el mapa ideológico, Uva Jaramillo Gaitán y Natalia Ocampo pueden ser las más conservadoras en su visión de mundo. Pero sí quiero reiterar que hace un siglo, repito, publicó una novela. O sea, eso es tremendo gesto de autonomía, de valentía. Pero además la novela tiene un componente que tú mencionas y quisiera que lo ahondáramos un poquito. Uva Jaramillo Gaitán, de quien hablaron hace un mes, ella escribió en algún momento: me asquea la mujer que habla de política. Era muy mal visto, pues es mal visto hoy, calcule hace un siglo, la mujer opinando de política. Y Natalia Ocampo publica en La Patria un texto dramatúrgico, pues, que se llama Dos hermanos, pues relacionado con la guerra del Perú,
que pareciera dar pie a ese capítulo sobre la guerra del Perú que está en la novela, que claramente tiene una lectura política sobre la guerra que está viviendo en ese momento en Colombia. O sea, a la una le puede asquear las mujeres hablando de política, pero esta le dedica un capítulo de su novela a hablar de un conflicto político, hace un siglo. No, y el texto del divorcio en La Voz de Caldas es un texto totalmente político, que a ti no te gustará, pero que ella claramente defendía desde una postura ideológica, porque no era bueno que se aprobara el divorcio, porque entonces las mujeres iban a quedar desamparadas, porque los hombres manejaban la plata. Entonces hay un razonamiento profundo ahí debajo, que no era simplemente aprueben el divorcio, ¿sí? O que no les pasara como les pasó cuando Alfonso López lo quiso universalizar el divorcio, y le hicieron protestas, ¿no? Y entonces Alfonso, y fue un poco de mujeres elegantes de los clubes de Bogotá, fueron a protestarle a Alfonso López, y él salió y les dijo: señoras, tranquilas, que no es obligatorio. ¿Sí? Eso más o menos le pasó a ella. Estaba un poco confundida con eso, pero sí me parece que ella es muy revolucionaria en muchas cosas. Y en este mundo de hoy, y me imagino que en el mundo del 30, cuando mandaban los liberales, ser conservador era una rebeldía. Muy bien. Bueno, yo creo que hasta acá quedamos como, pues no sé si Clarita nos quisiera complementar alguna cosa o corregir, o alguien del público, pues preguntas, comentarios, lo que quiera. Primero un aplauso para nuestros dos. ¿Preguntas? ¿Alguien viene por acá? Vamos a empezar por acá. Suavecito, por favor. Hola, yo me llamo Marlene Juliet Arias Iglesias y yo tengo una teoría. Escuchándolos me da una idea de lo que se puede escribir sobre lo que sucede diariamente a mi alrededor, lo que vivimos en el barrio, en el colegio o en la casa. Maravilloso. Muchas gracias. Qué rico que pienses eso. Qué rico que pienses eso, porque el valor de esta novela es ese precisamente, que no tenemos necesariamente que buscar novelistas de otros países o de otras ciudades, sino que aquí en nuestra ciudad, hablando de nuestros barrios, de nuestras calles, pues a una mujer como nosotras, pero desde hace muchos años, también se le ocurrió que ahí había tema para una novela. Mi nombre es Luciana y mi pregunta es que si pues alguno de los 7 hijos que ella tiene sigue su carrera artística. Pero si hubo una hija que pintaba también. Buenas tardes. No, ninguno de los hijos, pero Beatriz, la única mujer, pintaba, tenía unos cuadros muy bellos. Sí, pero ninguno escribió. Pues escritores no. Mi nombre es Melania Campo Arenas y tengo una teoría. Una teoría. Pues después de escucharlos me di cuenta que el esposo de Natalia Ocampo no era alguien que la apoyaba, no como los otros, porque los otros en la época pues eran más machistas. En cambio el esposo de Natalia era diferente. Pues y ahora pues ya, ahora que estamos en esta época, ya no nos tenemos que dejar manipular de los hombres. Ya podemos hacer lo que nos propongamos y más. Lo entendí. Muy bien, lo entendiste todo. Mira, el esposo de Natalia se llamaba Faustino. Y hay unas cartas muy bonitas de novios entre Faustino y Natalia.
Y yo creo como tú que él sí la apoyaba, porque si no la hubiera apoyado, habría sido muy difícil para una mujer publicar una novela a escondidas del esposo. Entonces, seguramente que él sí la apoyaba. Mi nombre es Sara Guadalupe González y pues, no sé, tengo como, bueno, sí, después de escuchar las historias de las mujeres centenarias, nos damos cuenta que en esa época existía el machismo, aunque también en esta época lo vivimos, pero gracias a estas mujeres y a muchas otras, que se enfrentaron a su familia y a estos hombres machistas, tenemos más libertad de elegir lo que somos y lo que queremos ser. Tenemos el derecho a estudiar y a trabajar y a hacer otras cosas que antes no era posible hacer. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Por acá. Y buenas tardes, quiero saludar a don Fernando Alonso y a la doctora Adriana. Yo quería referirme a algo que de pronto puede tener relación con esta novela, y es la novela Catalina de Elisa Mujica. No sé si se ha hecho alguna referencia a eso leyendo esta novela. Y otra pregunta que les quería hacer: ¿quién nombraba a los censores aquí en Manizales cuando tocaba referirse a obras literarias? Muchas gracias. Pues de Catalina no hemos hablado acá, pero es que Catalina es una novela posterior, no muy posterior, o sea, sí, claro, hay una relación. Elisa Múgica, para los que no la han leído, es una mujer de origen santanderiano que vivió en Bogotá. Fue miembro de la Academia de la Lengua, fue muy amiga del alma de Maruja Vieira, de quien vamos a hablar en 2 o 3 sesiones, y de hecho hoy en día hay un premio de literatura para las mujeres que escriben que se llama el Premio Elisa Múgica, para pues recordar a esta escritora. Una de sus novelas, porque ella escribió cuento, escribió distintos géneros, es Catalina. Y claro, hay como también Catalina es la historia de una mujer, ¿cierto? Y ahí puede haber algunas relaciones, aunque pues no ocurre acá, pero sí creo que también hay ciertas, hay distancia, pero la primera distancia es la distancia temporal. Es que Catalina es años 50 y pico, 60, no sé, pero no es una novela tan temprana. De hecho, si este ciclo tiene una segunda etapa, que ojalá que sí, hablaríamos de otra novela escrita por una mujer caldense que se llama Dimensión de la Angustia, que es la segunda novela publicada pues en formato de libro, para no entrar en discusiones, y es del año 52, o sea, todavía antes de Catalina. Luego aquí en lo local tenemos varias novelas escritas por mujeres nuestras para estudiar. No, sobre la censura en Caldas, digamos que hay de todo. En una sociedad cerrada como esta, pues había censores que a veces nombraban los gobiernos de turno, pero el principal censor siempre fue la iglesia. O sea, las obras, los periódicos tenían que pasar el tamiz de la diócesis. Recuerden que de hecho la imprenta, la diócesis tenía imprenta, y los periódicos que se publicaban allí, que se imprimían allí, pues tenían que pasar primero por el visto bueno de entrada, y si no, el que publicaba se sometía luego a cárcel. Aquí tuvimos Mario Arana, que pagó cárcel por publicar un periódico que iba contra la moral, y era una pendejada que había escrito, era una bobada, yo me acuerdo bien el cuento, pero era el arzobispo, eso se llamaba decreto eclesial. Por decreto eclesial se censuraban el periódico, el libro, lo que fuera.
Y luego, no necesariamente siempre, yo encontré que a veces sí, a veces no, el gobernador simplemente ratificaba lo que el obispo de turno decía. En el caso de Natalia la autoriza Ukele porque en ese momento no había obispo en Manizales, entonces estaba encargado el arzobispo de Bogotá y que era administrador de la diócesis en ese momento de Manizales. Pero eso a los censores. En tiempos posteriores, pues tuvimos censores en épocas diferentes, ¿cierto? Recuerden que el mismo Ramón Marín Vargas fue censor, siendo periodista, habiendo tenido un periódico, fue nombrado censor en algún momento de su vida. Tuvimos censura en la época de Rojas Pinilla muy fuerte, que había del coronel Arauz, que tenía un censor que iba, en la patria este es maravilloso de los periódicos de esa época, los artículos que no se publicaban, salía una franja que decía censurado, censurado, era una cosa terrible. Y la última censura oficial fue de Giraldo Neira, años 70, que se le metió en la cabeza que tenía que censurar el periódico porque sí, y fue la última vez que cuando ya en democracia, después del Frente Nacional, hubo censura oficial. Pues todavía hay censuras, pero son otras, no por decreto ni por nombramiento oficial. Pero ya que preguntas sobre la censura, sí quisiera llamar la atención sobre un elemento de este libro, y es que, digamos, antes de que comience el libro, uno ya ha leído como 10 páginas, porque el libro comienza en el capítulo 1, pero antes está la explicación en la que Natalia dice que ella no pretende aleccionar, que no está contra el divorcio, bueno, todo eso que nos dice Fernando. Y antes está el testimonio, lo que dice el padre, lo que dice el padre Ukele, que es que este libro no va contra la moral. Eso no es exclusivo de este libro. Cuando Agripina Montes del Valle publica su libro de poesías en Bogotá, ese libro tiene un prólogo de 50 páginas de Rafael Pombo. Cuando Blanca Izaza ella publicó en el 17 su libro de poemas Selva Florida, y luego, estoy hablando como de los libros antes del de Natalia, Selva Florida es del 17, Los cuentos de la montaña son del 26 y La antigua canción es del 35, esos 3 libros tienen prólogos o de su esposo Juan Bautista Jaramillo Mesa o de otro escritor que se llamaba Eduardo Castillo, o sea, hay una presentación masculina a la obra femenina. Hay un libro hermosísimo que también está aquí en el banco, nadie habla de ese libro, yo espero hacer algún trabajo académico con eso porque es una belleza, se llama Recuerdos de un viaje, de María Robledo Botero, no sé nada sobre ella, si alguien sabe algo sobre ella, ando buscando información. Es un libro de un viaje que ella hace de Manizales a Barranquilla por el río Magdalena en el año 17, pero lo publica en el 29, y la presentación es del padre Favo. Es decir, eso de que el libro firmado por una mujer, tenga antes una introducción, un visto bueno, una bendición masculina, es un rasgo común a todas las obras de esta época, y ese hombre que da la bendición o es cura o es escritor, o sea, son como las condiciones para darle el visto bueno a eso tan rebelde que es una mujer escritora, ¿cierto? Entonces, como esta es escritora, pero lea con confianza, ¿cierto? Porque nosotros ya leímos y entonces está bien. Bueno, ¿alguien más tiene por aquí alguna pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, pues Natalia Ocampo dice que nació en Manizales. Entonces la pregunta es, entonces ese Ocampo es oriundo de Manizales, no es de Antioquia. ¿Hay algún genealogista aquí? La familia, las cartas muestran que la familia venía de Santa Rosa, pero de ahí para atrás, yo sí he buscado en las páginas de genealogía, pues para tratar de identificar fechas de nacimiento y eso, pero no podría decirle con certeza pues esa línea
de Ocampo, ¿qué línea es o qué origen tiene? Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Rigoberto Escudero Osorio. Yo le quiero compartir una situación con respecto a la censura. Mi maestro Elia Alzate en la Universidad de Caldas, sexólogo, que hizo muchos estudios con respecto a la sexualidad, que fue pionero y se le volvió muy complicado el asunto, tuvo censura por parte muy reciente porque el monseñor José Jesús Pimiento, de hace 20 años, 30 años, le escribió al doctor Elia Alzate un documento con copia al Ministerio de Educación, a la Rectoría de la Universidad de Caldas, en la cual lo excomulgaba por los trabajos que él estaba haciendo de investigación. El doctor Alzate, de una manera muy tranquila, en el encabezado pues, le dice excelentísimo y lo trata como efectivamente tiene que ser, una persona educada. Y el texto es muy cortico, pero lo dice todo. Él le dice, excelentísimo señor, usted es imposible que me pueda excomulgar porque yo nunca comulgué. Lo dice física, perdón, lo dice usted es física y metafísicamente que usted me pueda excomulgar porque yo nunca comulgué. Atentamente, Elia Alzate. Era la anécdota, pues que se me vino. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta. ¿Listo? Por acá. Sí. Dicen que cuando uno no puede dar mal ejemplo, da consejos. En cuanto a los escritores, yo pienso después de una trayectoria de haber leído de todo durante muchos años, que si un escritor quiere tener un éxito comercial con su libro, haga todo lo posible porque la Iglesia lo prohíba. Listo. Entonces yo creo que ya finalizamos este encuentro del día de hoy. Los invitamos para el 23 de agosto, que vamos a tener la próxima conferencia sobre María Eastman a cargo de Carlos Augusto Jaramillo Parra. Un aplauso para despedir a